hoy quiero compartir el proceso de esta pintura que me ha estado acompañando en los últimos días. Y me parece que va a ser un buen vídeo para hablar sobre expectativas. ¿A vosotros no os pasa que cuando os imagináis una pintura que vais a hacer o un proyecto de cualquier tipo, da igual, ¿no os pasa que en vuestra mente lo veis como que va a ser increíble? Normalmente yo cada vez que conceptualizo una obra la veo súper clara en mis ideas y siempre pienso que me va a salir genial y que esta va a ser la mejor pintura que he hecho y voy a dar un paso más allá. Y al final vas trabajando en ella, vas trabajando y por una parte pasa lo que pasa siempre, que es que la pintura cobra su propio rumbo y te va llevando por donde ella quiere. Vais a ver que yo aquí cambio el fondo 100.000 veces porque nada conseguía transmitir el efecto que yo estaba buscando. Pero es que ni siquiera como lo he dejado al final es lo que yo quería hacer. Quería hacer algo mucho más oscuro. Quería transmitir la idea en la que este personaje femenino se ve de alguna manera ahogada o agobiada por la propia naturaleza que está en todos nosotros. Y al final ha salido algo muchísimo más luminoso, que puede tener muchas más interpretaciones. Yo tampoco tenía clara la interpretación exacta, sabía que quería expresar una emoción en la que por un lado floreces por lo que tú eres, estás expuesta como está este personaje. Pero por otro lado, esos propios instintos que tenemos dentro de nosotros nos comprimen y nos impiden avanzar muchas veces como nosotros sí quisiéramos desde un plano mucho más consciente o mucho más superficial, por decirlo de alguna manera. Y quería expresar la oscuridad, que es esa otra mitad que nos mueve por la vida y que nos impulsa. Y tenía en mi cabeza un fondo más oscuro, un negro con tonos quizás rojizos, pero no sé por qué cada vez que intentaba llevar a cabo esa idea la figura perdía protagonismo y no conseguía encajar las dos cosas. Al final, como me pasa siempre, la imagen cobró vida propia y se transformó en algo completamente diferente. Pero tengo que decir que disfruté muchísimo pintándola y bueno, el concepto sigue estando ahí. Sigue estando esa figura, sigue estando la serpiente que representa esos instintos poderosos que muchas veces nos comprimen. Sigue estando la exuberancia del personaje a la vez, que es capaz de expresarse a pesar de ese bloqueo. Y en fin, realmente me lo he pasado bien haciéndola, he disfrutado del proceso. Finalmente creo que hay que respetar el resultado por el que la pintura quiere llevarte. Cuando lo plasmas en el lienzo hay una parte que deja de depender de ti, como que al materializarlo se vuelve real y entonces esa realidad también le aporta entidad a la imagen. Porque quizás tú, desde un plano superficial, como dije antes, tienes una idea que crees que vas a crear, pero después tu subconsciente puede acabar dominándote y puedes acabar haciendo algo completamente diferente y precisamente estará la idea de esta pintura, ¿no? Ese subconsciente que a veces se apodera de nosotros y nos agarra y nos mueve por donde nosotros no quisiéramos ir. Así que de alguna manera ha sido un éxito porque eso es lo que ha hecho la pintura conmigo, llevarme por un camino completamente diferente al que tenía planeado, con lo cual al final como mínimo el resultado creo que es interesante.
Así que veremos qué nos trae la pintura la próxima vez. Que estéis muy bien.